Hola chicos, ¿cómo están? Vamos a comenzar con nuestra clase número 7 o actividad número 7. Em, Esa actividad es un poco larga, por eso ahí en la portada de esta clase pues puse un avatar haciendo sentadillas, está sudando porque esa actividad está un poco larga y además es también complicado. Nos vamos a meter a un tema que ya involucra conocimientos un poco más complejos, porque estamos hablando de los tipos de párrafos. Tenemos que redactar, tenemos que hacer diferentes tipos de redacciones y para eso se necesita dedicación y también algo de tiempo. Les comenté que a lo mejor van a tener que llevarse toda la semana, pero quiero que lo hagan con calma porque es un tema importante que es uno de los temas base para el resto de su preparatoria en cuanto a lectura, escritura, redacción. Por eso vamos a tomarlo con calma y vamos a explicarlo lo mejor posible para que ustedes puedan hacer las actividades también de la mejor manera posible. Bien, con esta clase iniciamos el tercer periodo del semestre, tercero y último. Así que vamos a también a ponerle muchas ganas porque es el último tramo del semestre, es el último estirón y aquí es donde se define ya el resultado final de su semestre. Eh, entonces, para comenzar con esta actividad, vamos a ver cómo quedaría esto del cuaderno. Les voy a mostrar ahí en la pantalla. Eh, Van a ser la portada, la carátula o también separador. Eso es a elección de ustedes. Del tercer periodo, ya saben que tiene que ser del lado derecho del cuaderno, por favor. Algunos todavía me lo están haciendo del lado izquierdo y no es correcto. De este lado no debe estar. Aquí de este lado no debe estar. Debe estar del lado derecho, así como se muestra ahí en la pantalla, en el cuaderno. Y luego, también del lado derecho, comenzamos esta actividad número 7. Eh, Recuerden que lo primero que se tiene que ver al abrir su cuaderno en la actividad 7 es el título Actividad 7, así como está aquí en grande. Ya saben que en su cuaderno real debe abarcar 3 renglones, dos si quieren, pero no menos de dos. Para mí deben ser tres, pero está bien si hacen dos. Y luego el título tipos de párrafo, que así se llama la actividad, igual de 2 renglones de alto o 3 renglones, por mí de 3 renglones, pero les acepto que sea de 2 renglones. Acomódenlo bien, que esté centrado, para eso les pongo este cuaderno virtual, para que se den idea de cómo debe ir. Desafortunadamente la mayoría no lo está haciendo de esta manera, y cuando me llevan el cuaderno a revisar, no sé qué número de actividades, porque no lo encuentro o lo ponen muy pequeño. A partir de esta actividad número 7, en caso de que no esté grande el número de la actividad, que diga actividad 7 en grande, con el color que ustedes quieran, de la forma que ustedes quieran, y el título tipos de párrafo en grande, les voy a pedir que la hagan otra vez. Y además tenemos también el nombre de ustedes. Yo aquí pongo el mío como ejemplo, pero es el nombre de ustedes. La fecha, la fecha en que hagan la actividad o en que empiecen a hacerla y el grupo. Luego más abajo empezamos con los aprendizajes esperados, que es ya como quedaría. Les voy a mostrar la hoja de actividades. Ahí la van a ver en la pantalla. O sea, estamos con esto de aquí. Ya saben que lo que está en color rojo no se copia en el cuaderno, son solamente instrucciones, indicaciones. Y luego, después del título, tipos de párrafos, seguirían los aprendizajes esperados, tal y como se ve aquí en la presentación de PowerPoint. Aquí está. Así es como va a quedar. Luego ya se termina la hoja y ahora sí ya pueden escribir en el lado izquierdo y derecho, todo lo que necesiten. Y van a necesitar muchas hojas porque sí está larga esta actividad. Pero lo recalco mucho porque he estado viendo que no lo hacen de esta manera. Todavía
Esta semana revisé actividades y algunas me las presentaron iniciando en la página izquierda. ¿Cuál es la importancia de que esté a la izquierda o a la derecha? Ninguna, no tiene importancia. Es una cuestión de orden nada más. Eso es todo, ya se los he comentado en otras ocasiones y en el salón también se los comento. No altera nuestra capacidad mental, no altera nuestra capacidad de aprendizaje, no aumenta nuestros conocimientos, es una cuestión solamente de orden. Tener un cuaderno con cierto orden, esto es todo. Entonces voy a revisarlo de esta manera y esperemos que ya vaya quedando bien, ¿ok? Bien, vamos a comenzar con la explicación de la actividad. Es un poco larga, pero vamos a entrarle. ¿Con qué aprendizaje vamos a trabajar? Vamos a trabajar con el tema, la intención, partes de expresiones orales, lo que es la introducción, desarrollo, conclusión. Con eso es con lo que vamos a trabajar como primer aprendizaje. Como segundo aprendizaje es desarrollar pues un escrito y en ese escrito identificar el tema, la intención y las partes. Identificar las partes va a estar muy sencillo porque en la misma actividad nos va llevando y nos va diciendo cuál es la introducción, cuál es el desarrollo y cuál es la conclusión. Con esto vamos a trabajar. En la parte oral la vamos a dejar para otra ocasión, pero también vamos a trabajar con el aspecto oral a través de otra actividad que les voy a indicar. Bien, en esta ocasión trabajaremos con el libro complementario. Ya saben que en cuanto a esas páginas, pues les voy a poner aquí en la biblioteca estas páginas que son eh, pues del libro que estamos utilizando. El libro de texto, el básico, lo tenemos en el salón de clase. Como no tenemos para todos, pues ahí tenemos suficientes. O sea, es suficiente para cubrir un grupo. Son libros de generaciones pasadas y lo usamos ahí en el salón. El complementario, pues lo hacemos a través de fotografías. Así que, pues vamos a trabajar con esto y vamos a ver de qué se trata esta actividad. Son tipos de párrafos. Tenemos que ver que los párrafos, por ejemplo, este que tenemos aquí de esta instrucción, es un párrafo de instrucciones. Tiene una función dentro de un texto y también tiene una función de acuerdo al contenido. Entonces, cada párrafo tiene identidad. No es que escribamos y ya, no. Un párrafo se llama párrafo de introducción, párrafo de desarrollo, párrafo de conexión, párrafo de conclusión. Y también el estilo puede ser argumentativo, descriptivo. Eso es lo que vamos a ver. Todos los párrafos de un escrito tienen una función y tienen una identidad, es decir, sirven para algo y transmiten algo. Y de eso se trata esta clase. Entonces, vamos a ver, nos dice aquí, lee el texto petición laboral de la página 62 del libro complementario, es esta que está aquí. Aquí está de este lado, petición laboral. Es un fragmento de Felipe Garrido, así que vamos a leerlo. Fíjense bien cómo aquí dice párrafo de introducción. Quiere decir que este primer párrafo de introducción, una razón es porque está al principio, pero también es por el contenido. Pero se supone que si es el párrafo de introducción, debe estar al principio. Si fuera el párrafo de conclusión, pues tendría que estar al final. O sea, el párrafo de introducción siempre debe ir al inicio y el párrafo de conclusión siempre debe ir al final. Aquí tenemos la conclusión. ¿Qué pasa si esta misma conclusión la pongo al principio? ¿Deja de ser párrafo de conclusión? No, no deja de ser párrafo de conclusión, pero está fuera de lugar. Por eso los párrafos tienen una función de acuerdo al lugar que ocupan en el escrito y también de acuerdo a su contenido. Entonces, el párrafo de introducción debe ir siempre al principio y el párrafo de conclusión debe ir siempre al final. No los debemos mezclar, aunque sí podamos físicamente hacerlo, no debemos hacerlo para que sea un texto ordenado. Imagínense que entreguen una tarea y el primer párrafo que ponen sea un párrafo de conclusión, pues empezaron por el final, no es lo normal, aunque veamos películas, series donde empiezan por el final y luego nos explican toda la trama, pues en un escrito de este tipo no debe ser así. Ya dependerá de otro estilo. Entonces, nos dice que leamos este texto que se llama
petición laboral, que identifiquemos los tipos de párrafo: introducción, desarrollo y conclusión, ya lo vimos ahí. Y luego nos da una breve enseñanza. Estos párrafos se llaman de así, de acuerdo con el lugar en el que están en un texto, que fue lo que expliqué ahorita. Si está al principio, debe ser el de introducción. Si está al final, debe ser el de conclusión. Todos los párrafos que estén entre el de introducción y el de conclusión son párrafos de desarrollo. Y luego, número dos, o sea, ahí nada más vamos a analizar esto. Léanlo bien, lean todo el texto, porque lo vamos a utilizar. Pero principalmente identifiquen cuál es el párrafo de introducción, cuál es el párrafo de conclusión y cuál es el resto de los párrafos de desarrollo. Esa es la introducción, el primer punto. Vamos con el segundo punto de la introducción. También existe otra clasificación de los párrafos que depende de su contenido, es decir, depende de lo que están explicando en ellos, o sea, depende de lo que se está hablando en ellos, de las ideas que contiene ese párrafo. Y también en la página 62 se nos pide que analicemos la segunda tabla. La primera tabla lo que acabo de explicar de forma resumida. Ahora vamos a ver la segunda tabla. Hay que leerlo muy bien porque son los párrafos de acuerdo a su contenido, o sea, de acuerdo a lo que dicen, de acuerdo a las ideas que presentan en sus palabras. Por ejemplo, un párrafo argumentativo, ¿de qué se trata? Pues de expresar ideas para convencer a una persona, ya bien sea el que está leyendo, o si se trata de un diálogo, pues de convencer a la otra persona que está en el diálogo. Es decir, cuando tú das razones, cuando tú explicas motivos para hacer algo o para dejar de hacer algo, es un párrafo argumentativo. En cambio, si defines una palabra, si explicas un concepto, entonces estamos hablando de un párrafo conceptual. Es diferente. No es lo mismo que yo defienda algo o que yo ataque algo, estoy argumentando, a que explique una palabra, que explique una idea, que explique un concepto. Ese ya sería un párrafo conceptual. ¿Qué es un párrafo cronológico? Pues el que nos habla de una acción, pero de acuerdo al tiempo en que ocurrió. O sea, nos dice, en la mañana pasó esto y luego después de una hora pasó esta otra cosa y luego al mediodía ocurrió esto y al final se terminó de esa manera. Como estamos narrando de una manera ordenada en el tiempo, estamos tratando con un tipo de párrafo que es cronológico. El de enumeración, ¿cuál es? Pues el que nos da una lista de algo, una lista de juguetes, una lista de las compras, una lista de ideas, una lista de razones. Pues bueno, ese es un párrafo de enumeración. El párrafo descriptivo es el que nos ayuda a decir cómo es algo o cómo es alguien o cómo es una idea. Si yo hablo de cómo es mi perro y lo describo, pues es un párrafo descriptivo porque estoy diciendo cómo es. Si explico cómo es mi abuelita, cómo es mi casa, cómo es mi vecindario, es un párrafo descriptivo. Y luego el párrafo dialogado, este es más fácil de identificar porque notamos que los personajes van hablando. O sea, cuando vemos que un personaje habla y luego otro le contesta y vemos que hay interacción entre varias personas, pues ese lo podemos identificar como un párrafo dialogado. Y luego el expositivo es cuando queremos transmitir alguna información como si estuviéramos exponiendo una clase. Cuando explicamos un tema, cuando explicamos una idea, entonces estamos hablando de un párrafo expositivo. Y luego el último, el narrativo, es cuando contamos una historia, que puede ser una historia real, una historia ficticia o una combinación de una historia real y de una historia ficticia. Ese es el párrafo narrativo. Pues bien, ¿qué vamos a hacer con esta información de los tipos de párrafo? Permítanme. Ahí está, esa es ya la explicación. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pasamos al número 3. Dice, elabora dos cuadros sinópticos simples, sin explicaciones, a partir de las dos tablas de la página 62. O sea, con esta tabla, la primera, y con esta, la segunda, vamos a hacer dos cuadros sinópticos. Simple se refiere a que no tenga estas explicaciones que están aquí.
O sea, esto que está del lado derecho de la tabla, eso no lo van a poner en el cuadro sinóptico. Y aquí abajo les pongo un ejemplo de cuadro sinóptico. Se fijan, ustedes aquí lo completan, no lo quise poner todo completo, pero de acuerdo a su ubicación, al lugar que ocupa en un escrito, que sería la primera tabla, pues tenemos que hay párrafo de introducción, párrafo de desarrollo y faltaría el párrafo de conclusión, pues hay que ponerlo ahí. Y luego, de acuerdo a su contenido, o sea, el siguiente cuadro sinóptico, aquí abajo lo hacen, aquí más abajo hacen espacio, van a hacer un cuadro sinóptico, pero en lugar de decir ubicación, diría contenido. Y luego, en esta parte, en el otro cuadro sinóptico, van a poner argumentativo, conceptual, cronológico, sin poner la explicación. Por eso se llama cuadro sinóptico simple. Eso es lo que van a hacer con esa información, para tenerla en el cuaderno. ¿Ok? Ahí la van a tener. Entonces van a ser dos cuadros sinópticos van a hacer. Esa es la parte introductoria. Con esto apenas comenzamos la actividad. Vamos a ver el desarrollo porque tiene dos partes el desarrollo. Vamos con la primera parte del desarrollo. Se trata de escribir sus propios textos y lo van a hacer en dos partes. ¿Okay? O sea, la actividad del desarrollo consiste en hacer un escrito nuestro. Vamos a escribir algo. A través de la actividad nos vamos a ir guiando y vamos a hacerlo por dos partes. Primera parte, segunda parte. Vamos a ver en qué consiste la primera parte. Otra vez, abre tu libro de texto complementario en la página 66. Vamos a ver la página 66 del libro de texto complementario. ¿Okay? Página 66, aquí está. Esta es la página 66. Instrucciones para redactar un párrafo. ¿Qué es lo que voy a hacer entonces? Dice, realiza la actividad 5 y en color rojo se continúa en la página 67. O sea, la actividad 5 abarca la página 66 y la página 67. Voy a mostrárselas. Aquí está 1, 2, 3, 4, página 66. Y luego nos pasamos a la página 67 y todavía continúa número 5, número 6. Para que no se les vaya a pasar, porque ya nos ocurrió que me llevan actividades a revisar y están incompletas porque no ven una parte. Entonces, les voy a pedir que tengan cuidado con eso. Página 66 y página 67. Luego, yo aquí en la actividad voy copiando. O sea, esto que está aquí es lo que aparece en la página 66 y en la página 67 del libro. Pero lo quise copiar porque le cambié algunas cosas para que pues entendiera un poquito más. Entonces, esto que está aquí es lo mismo que está en el libro con algunas modificaciones. Nos dice el número 1, escribe 3 cosas más que sepas de la jirafa, aparte de estas dos características que ya están aquí. O sea, ya tenemos dos. Es el animal más alto del mundo y habita en sabanas, pastizales y bosques. Además de estas dos, escribe 3 más. Tengan cuidado con esta palabra, sabanas, porque no es lo mismo sábanas que sabana. La sabana es un ecosistema, es un lugar, es un tipo de lugar. Tenemos selvas, tenemos bosques, tenemos desiertos y tenemos la sabana. Y la sábana, pues es lo que utilizamos en la cama, ¿verdad? Para cubrir la cama o para taparnos nosotros cuando dormimos. Entonces, no es lo mismo sabana que sábana. Primer punto, escribe tres ideas más de la jirafa, aparte de estas dos. Luego seguimos. Nos dice, ahora forma una oración compuesta con cada frase. O sea, con estas frases que escribimos acá, vamos a hacer oraciones compuestas. Y aquí les hago una aclaración en rojo. ¿Cuál es la oración compuesta? La que usa nexos o conectores. Lo vimos en la actividad anterior, en la actividad 6. Entonces, para formar actividades compuestas, vamos a utilizar los mecanismos de coherencia, que son nexos o conectores, también se llaman. Y les pongo aquí un ejemplo. Además, les hago un recordatorio. Cada oración inicia con mayúscula, porque es algo en lo que hemos estado ahí fallando. Si yo voy a empezar una oración, comienzo la primera letra con mayúscula. Si voy a comenzar un párrafo, lo comienzo la primera letra con mayúscula. Y aparte nos dice subraya el nexo que utilices. Aquí yo lo pongo.
Entonces, acá tenemos una oración compuesta, una oración simple que es el animal más alto del mundo. Se entiende que estamos hablando de la jirafa. La jirafa es el animal más alto del mundo. Con eso vamos a hacer una oración compuesta. Le vamos a agregar algo a esa idea. Aquí tenemos la primera parte de la oración. La jirafa es el animal más alto del mundo. Hasta ahí es una oración simple. Pero yo necesito que sea compleja. Voy a hacer oraciones complejas. Entonces tengo que revisar los conectores de los mecanismos de coherencia y a ver cuál voy a utilizar. Yo aquí utilicé ya que. En lugar de ya que puedo utilizar sinónimos como porque, que es otro, es decir, significa lo mismo, pero utilicen el que ustedes quieran. Yo utilicé el ya que porque me gusta más cómo suena en lugar de porque es más común y a veces lo utilizamos muchas veces de manera repetida. Entonces hay que combinar entre ya que, porque, pues, por lo tanto, cosas así. ¿Y qué oración le pego aquí para que sea compuesta? No, no voy a utilizar otra oración de las que escribí acá. No, utilizo una y amplío la idea. En esta ocasión, como estoy hablando de que la jirafa es el animal más alto del mundo, entonces le agrego algo más y le pongo, ya que puede llegar a medir más de 5 metros, ¿verdad? Eh, Aquí en esta parte no puse que la jirafa mide más de 5 metros, se lo agregué, pero no es parte de las ideas que ya escribí. Tengan cuidado con eso, no vayan a mezclar las ideas porque si no van a salir repetidas y no van a completar todas las ideas compuestas que necesitamos. La jirafa es el animal más alto del mundo, ya que está subrayado porque es el conector, puede llegar a medir más de 5 metros. Okay, entonces, ustedes hagan otras 4 ideas. Aquí tenemos 2 que yo puse y ustedes van a poner 3, son 5. Van a ser 5 características o 5 conocimientos que tengamos de la jirafa y con cada uno voy a hacer 5 oraciones compuestas. Luego, vamos al punto. Bueno, aquí le puse que son 3. Ok, serían nada más las 3 de ustedes. Está bien, para que no se la compliquen más. Serán 3 oraciones compuestas que tienen que elaborar. Vamos al punto número 3, párrafo de introducción. O sea, vamos a desarrollar de nuestro escrito, porque estamos haciendo un texto, cada quien con sus propias palabras, no puede ser igual, porque cada quien piensa diferente, escribe diferente, habla diferente. El tema es el mismo, estamos hablando de la jirafa, pero cada quien va a hacer su escrito. Para empezar, porque las ideas del primer punto no son las mismas, cada quien va a poner sus propias ideas acerca de la jirafa, aunque se parezcan mucho, no son las mismas. Entonces, vamos a construir nuestro párrafo de introducción. Un escrito tiene, como lo dijimos ahorita, introducción, desarrollo, un párrafo, 2 párrafos, 3 párrafos y la conclusión. Eso es lo que vamos a hacer a partir del punto número 3. Vamos a desarrollar entonces la introducción. Antes de escribir el párrafo de introducción, organiza las oraciones que acabas de elaborar. O sea, vas a hacerlo con estas oraciones de aquí. Con estas oraciones. Eh, Escoge una que sea la principal, otra la de apoyo y otra la de cierre. Y luego relaciona las 3 oraciones usando mecanismos de coherencia. Estás haciendo el párrafo de introducción, ¿ok? Luego, eh, tu escrito se va a llamar características de la jirafa, que es el párrafo de introducción. Y luego ya aquí abajo escribes tus 3 oraciones, que estamos hablando de las que hagas aquí, las escribes en esta parte y ese va a ser tu párrafo de introducción. ¿Ok? Con esas ideas vas a hacer tu párrafo de introducción. Que no se te olvide, nada más vas a utilizar estas ideas de aquí. ¿De dónde salieron estas ideas de aquí? Pues salieron de este primer punto que trabajamos, que es el número 1. No hay que revolverse, hay que tener cuidado nada más, pero no hay que revolverse con eso. Ya que tengamos nuestro párrafo de introducción en el número 3, porque ya lo terminamos y todo, vamos a pasar al número 4. O sea, lo que voy a hacer aquí, me regreso, en el punto número 3 es copiar las 3 oraciones compuestas que yo escribo aquí. Estas las voy a copiar y las voy a poner acá.
Pero yo, como tengo 3 oraciones, puedo cambiar el orden de esas oraciones. A lo mejor la segunda me gusta para que esté en primer lugar, la que está en primer lugar me gusta para que esté en tercero, y así ustedes acomodanlas como quieran. O si las quieren acomodar así como están, está bien, pero que tenga sentido, que no se oiga raro, ¿verdad? Que no se escuche que hablamos primero de una cosa y luego de otra, sino que siempre estemos hablando de la jirafa. Vamos a los párrafos de desarrollo. Ya hicimos el párrafo de introducción. Vamos a hacer ahora el párrafo de desarrollo. Dice aquí, con las siguientes frases redacta un párrafo con unidad y coherencia. Y luego les pongo en rojo que utilicen adjetivos porque van a hacer falta adjetivos para describir algo, para describir a la jirafa, para describir el lugar donde vive, lo que sea, ¿verdad? Pero vamos a utilizar adjetivos. Entonces, nos dice que a partir de las siguientes frases, aquí tenemos unas frases, miren. Estas frases son las que me van a servir para hacer los párrafos de desarrollo. Las jirafas, machos y hembras, tienen cuernos, o sea, no hay distinción. Las jirafas, hablando en general, tienen 7 vértebras en el cuello. O sea, todo este cuello que le vemos tiene 7 vértebras. Deben estar grandísimas para que esté tan largo el cuello. Las jirafas corren muy rápido, es otra idea. Las jirafas solo pueden correr por un periodo corto, o sea, corren muy rápido, pero se cansan pronto. O sea, no pueden avanzar muchos kilómetros. Las patas delanteras de las jirafas son más largas que las traseras, pues lo hemos visto en dibujos o en películas o en televisión. Hemos visto que las patas de adelante están altas, largas, y las patas de atrás están cortas, por eso está inclinada su espalda. Tiene un ángulo por ahí de probablemente de 45 grados su columna vertebral respecto al piso. Las jirafas duermen un par de horas al día, no duermen mucho. Las manchas de las jirafas les sirven de camuflaje, o sea, para esconderse entre los árboles, entre la hierba. A eso se refiere el camuflaje, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Con estas frases vamos a redactar un párrafo de desarrollo o 2 párrafos de desarrollo o 3, depende de los que yo quiera hacer. Y vamos a utilizar conectores para mezclar estas frases que están aquí. Los conectores son mecanismos de coherencia, ¿verdad? Pero tengan cuidado de que sea algo lógico cuando unan 2 oraciones. Yo aquí les pongo de ejemplo que es las 2 oraciones que estoy uniendo. Las jirafas corren rápido y que corren por un periodo corto de tiempo. Fíjense, estoy utilizando las jirafas corren rápido y las jirafas corren por un periodo corto de tiempo. Estas 2 las combiné y construí una oración compleja con un conector. O sea, las jirafas corren muy rápido, sí, pero es lo que yo agrego, pero muy poquito. O sea, corren rápido, pero tramos no muy largos. O sea, puede correr rápido, pero no puede pasarse media hora corriendo o una hora corriendo, ¿no? Corre rápido y se para, no es mucho. Ya hice ahí mi primera oración. ¿Qué es lo que voy a hacer? Acá de este lado voy a continuar con otra oración compuesta en base a las que tengo aquí, en base a estas. O sea, no voy a usar otras más que estas para hacer mi párrafo de desarrollo. Aquí les pongo la nota. O sea, las oraciones deben ser compuestas, no vas a poner oraciones simples. O sea, no vas a usar estas ideas y las vas a pegar una con otras. No, no. Tienes que utilizar 2 o 3 que estén pegadas, pero con conectores o conexos para que tú le pongas lógica al asunto. O sea, por ejemplo, aquí está hablando de las vértebras, porque tiene un cuello muy, muy alto. ¿Con cuál la puedes pegar? ¿Con cuál de estas la puedes pegar? Pues tú sabes. Pero ponle un mecanismo de coherencia, o sea, un conector, un nexo de los que vimos en el tema pasado para ver cómo las puedes unir. Eh, por ejemplo, puedes escribir, digamos, eh, las patas delanteras de las jirafas son más largas que las traseras y su cuello es muy, muy largo. Tiene
7 vértebras en el cuello. Algo así, pero fíjate, utilicé y, pero puedes utilizar o, puedes utilizar aunque, puedes utilizar por qué. Tienes muchos conectores, nada más busca el libro, o sea, la hoja del libro de la actividad anterior, ahí en la biblioteca, y vas a ver que tienes muchos conectores para utilizar. Y ya cuando hagas con estas oraciones simples, hagas oraciones compuestas como este ejemplo que te pongo aquí, vas a ir construyendo tu párrafo y ese va a ser un párrafo de desarrollo. ¿Ok? No está complicado, pero no quiero que se vayan a revolver, por eso lo trato de explicar varias veces y también les pongo el ejemplo aquí con esta frase que yo construí. Vamos con el párrafo de cierre o de conclusión. Ya hicimos la introducción, ya hicimos el párrafo de introducción, ya hicimos el párrafo de desarrollo. Vamos a hacer ahora el párrafo de conclusión para cerrar nuestro escrito. Es un escrito corto. Nos dice aquí, el párrafo del número 5 en la página 67. Vamos a ver la página 67. Vamos aquí, esa es la 66, vamos a la 67. Esa es la página 67. Aquí está la página 67. Y nos dice que el párrafo número 5, aquí está el número 5. Ahí está el número 5, déjenme ver, porque a lo mejor no. Ahí está. Ahí está el párrafo número 5. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí esto? En el párrafo número 5 de la página 67, tiene problemas. Bueno, aquí me falta una coma. Tiene problemas. Tiene errores de unidad y coherencia. O sea, hay palabras que no encajan y hay que identificarlas. Les voy a dar un ejemplo. Dice, revísalo y escríbelo aquí correctamente. Subraya los conectores. Aquí está el ejemplo, pero vamos al escrito. Ahí se alcanza a ver. Dice, este es el párrafo del que estamos hablando. Nos dice, en África, coma, el cacería de las jirafas es común. Fíjense bien, hay errores. En África, el cacería de las jirafas es común. Eso hay que corregirlo. Aquí les pongo yo una corrección. ¿Cómo sería? En África, la cacería, porque acá nos dice el cacería, no, no es correcto. Debe ser en femenino, no el cacería, sino la cacería. Y aquí lo corrijo y subrayo lo que corregí. Y luego, de la jirafa, porque acá nos pone de las jirafas. Eh, yo lo puse en singular porque normalmente cuando se habla de cazar algo se habla como especie. Por ejemplo, la cacería del león, la cacería del rinoceronte, la cacería de la jirafa. No es que vayan a cazar uno, sino que se refiere a la especie. Pero no se acostumbra a decir la cacería de las jirafas o la cacería de los leones, la cacería de los elefantes, la cacería de los rinocerontes. No, se habla en singular porque se habla de la especie. Cuando se dice la cacería del elefante, no quiere decir que van a ir a cazar un elefante, sino que se habla de la cacería de algunas piezas de esa especie o algunos individuos de esa especie, pero se dice en singular. Por eso aquí yo lo puse como la jirafa, la cacería de la jirafa, en lugar de ponerle la cacería de las jirafas, es común. Luego, sigue el escrito, dice, entre los fines principales que se tienen en ello, sobresalen, etcétera. Yo acá lo puse, entre los fines principales que se tienen en ella, sobresalen. ¿Por qué ella? Porque estamos hablando de la cacería. No estamos hablando de las jirafas o de los jirafas, ¿sí? Por eso ella, acá como está, entre los fines principales que se tienen en ello, sobresalen, por un lado de la colección, etcétera. No, no es ello. Si nos estamos refiriendo a la cacería es femenino, entonces el pronombre debe ser ella, como se lo pongo acá, que se tienen en ella sobresalen. Esos son errores de unidad y coherencia. Coherencia quiere decir que si estoy hablando en femenino, utilice palabras en femenino. Si estoy hablando en masculino, pues utilizar palabras en masculino. Si estoy hablando de singular, pues voy a utilizar palabras en singular.
Si estoy hablando en plural, debe ser palabras en plural. No decir las jirafa, porque jirafa está en singular y las está en plural. ¿Ok? Eso es coherencia. Eh, y unidad aquí sí que vaya teniendo lógica lo que voy haciendo. Eso es lo que van a hacer en este párrafo y ese va a ser el que nos sirva de conclusión. O sea, este es el que nos va a servir de conclusión, pero bien corregido en los errores que tiene. ¿Cuáles errores más tiene? Búsquenlos y hay que corregirlos. Yo ya les puse aquí los primeros, ustedes continúan. Luego, punto número 6, párrafo dialogado. Es el punto número 6. Vamos a hacer un párrafo dialogado, donde se note que dos o más protagonistas o personajes están hablando. No digo personas porque podemos hacer que en nuestro párrafo que hablen las cosas, hablen los animales, como en el ejemplo que pongo aquí. Ustedes lo van a inventar en este párrafo. Este párrafo no forma parte de nuestro escrito, es algo separado, pero para practicar lo que es el párrafo dialogado. O sea, aquí ya terminamos nuestro escrito con ese párrafo de cierre, conclusión. Ya se terminó nuestro escrito acerca de la jirafa. Ya tenemos introducción, desarrollo y conclusión. Ahí se acabó. Vamos a practicar, digo, para entretenernos un poquito con esto de la jirafa y los cazadores, un párrafo dialogado. Ustedes invéntenlo. Puede ser algo, pues, chistoso, puede ser algo, pues, de miedo, lo que ustedes quieran, pero donde estén los personajes dialogando, donde estén hablando. Yo aquí, pues, se me ocurrió en ese momento poner, déjenme lo bajo para que se vea bien. Ahí está. En este ejemplo yo puse que la jirafa se pone en mayúsculas quien está tomando la palabra, en este caso la jirafa. ¿Qué dice la jirafa? Hola, señor cazador. Y luego el cazador le contesta, ¿cómo? ¿Puedes hablar? Y la jirafa le dice, cuando se trata de mi vida, hago lo que sea para salvarme. Y luego ya se supone que el diálogo va a continuar, pero yo puse nada más esto de ejemplo aquí, tres líneas. Aquí no sé qué me está marcando esta cosa. Vamos a ver, porque a veces pone necia, no sé qué será. Ah, falta un espacio, ok. eh, Nada más tres líneas y pudiera continuarle, pero en el ejemplo que puse no quise desarrollarlo tanto para no entretenernos mucho, pero ya con eso se dan idea de lo que se trata este párrafo. Es un diálogo entre entre quien ustedes quieran. Yo tomé a la jirafa y el cazador, pero ustedes pueden tomar un diálogo entre los dos cazadores o tres cazadores o lo que ustedes puedan inventar, pero que tenga que ver con la historia que estamos desarrollando arriba, es decir, la cacería de la jirafa. Ahora, vamos con el punto número 7, el tema y la intención. En ese escrito que hicimos de la jirafa, vamos a identificar el tema y vamos a identificar la intención. Ya lo vimos en una actividad pasada, pero aquí se los vuelvo a recordar porque un aprendizaje que debemos ir machacando durante todo el semestre y el próximo semestre también, para que quede bien claro en qué consiste el tema y en qué consiste la intención. Nos dice aquí, ¿cuál es el tema del texto? Y yo les pongo del texto de la jirafa. Y yo les escribo como recordatorio. Recuerda que el tema es la idea central de todo el escrito. ¿De qué habla el texto que redactaste, el de arriba? O sea, ¿de qué estamos hablando de arriba? Estamos hablando de la jirafa, estamos hablando de los cazadores, estamos hablando de la cacería en general. O sea, ¿de qué estamos hablando? Por eso dice, la idea central de todo el escrito, la idea central de todo el escrito. Y lo pongo a modo de pregunta, ¿de qué habla el texto que redactaste? Entonces tú aquí apunta de qué consideras que se está hablando. Por ejemplo, puedes poner tú la cacería, puede ser la cacería en general, o puedes poner la cacería de la jirafa, o puedes escribir nada más, de la jirafa, estamos hablando de la jirafa, según tu escrito y según tu opinión, porque cada quien va a hacer un escrito diferente, muy parecido, pero como quiera es diferente porque es individual, es personal. Entonces, ¿de qué estás hablando? ¿De qué tema estás hablando? Lo escribes aquí y lo apuntas, no en rojo, yo lo pongo en rojo porque es mi ejemplo. Y luego vamos con la intención. ¿Cuál es la intención del texto? Y te recuerdo un poco lo que es la intención.
Recuerda que la intención es la idea que quiso transmitir el autor, en este caso tú. ¿Qué quisiste decir con tu historia? Si estás hablando de la cacería, ¿qué quisiste decir con esa historia de la cacería, con esa información de la cacería? ¿Cuál fue tu intención? ¿Cuál fue tu objetivo? ¿Qué quisiste decir con el texto? Se lo pongo aquí a modo de pregunta. ¿Qué quisiste decir con tu texto? ¿Cuál es el objetivo de tu texto? ¿Para qué contaste esa historia de la jirafa, de la cacería? Eso es lo que vas a hacer aquí. Recuerda que hay un documento complementario que te di en la actividad anterior y ese documento se llama el texto. Ahí en ese texto complementario, déjenme sacarlo, no lo tengo aquí preparado, pero lo podemos sacar. Vamos a ver, eh, actividades, un libro, debe estar en las 6, aquí está, sí, es este. Vamos a abrirlo. Ese texto está en la actividad 6. Entonces, ábranlo porque que es esto que estamos viendo aquí, tiene que ver con, bueno, déjenme ver porque no se abrió, ¿qué pasó? Ahí está, vamos a ampliarlo un poco. Estamos hablando del texto, pero lo que nos interesa es lo de acá de abajo, tipo de texto y sus características de acuerdo al contenido. O sea, hay muchos tipos de texto y lo que tú vas a hacer en esta parte, en este punto B, al hablar de tu intención, tienes que definir primero qué tipo de texto es tu escrito. Vamos a suponer, si tu texto es de divulgación científica porque estás compartiendo un conocimiento científico, significa que con tu texto de la jirafa tú quisiste compartir conocimientos nuevos acerca de la jirafa. Esa es tu intención. La intención tiene que ver con el tipo de texto, no nada más con lo que quisiste decir. Por ejemplo, si fuera un texto jurídico, entonces tú dirías, bueno, mi intención es hablar de los derechos que tiene la jirafa, las leyes que protegen a la jirafa, las leyes que protegen a los animales. Entonces, la intención cambia, es diferente. Si tu texto es literario, porque dices, yo escribí un texto literario, no significa que sea un poema, pero escribiste un cuento, una metáfora, una fábula. Dice, yo con este cuento literario, con este cuento de la jirafa, lo que quise decir, lo que quise explicar es exponer cómo se puede vivir la vida de manera natural. O sea, estoy inventando, ¿verdad? Porque a través de una narración literaria transmites un mensaje, quisiste entretener, o sea, no quisiste hablar de las leyes, no quisiste hablar de los conocimientos científicos acerca de la jirafa, sino que quisiste entretener a través de una novela o de un cuento. Por lo corto que es nuestro escrito de 3 párrafos, pues es un cuento o una fábula, ¿verdad? Tú dices, yo quise transmitir una metáfora o una enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Pues que los animalitos sufren o que no, o los zapatos de piel de jirafa son muy bonitos, no sea algo que tú hayas querido transmitir con tu cuento, con tu narración. Por eso, dependiendo del tipo de texto, del tipo de escrito que hayas hecho, va a ser tu intención. Significa que lo primero que tienes que definir es qué tipo de texto, los 3 párrafos, introducción, desarrollo y conclusión, de qué tipo son, de alguno de estos tiene que ser, de alguno de estos. Si tú dices, es que mi texto es didáctico, entonces tu intención fue enseñar. Si es didáctico, tu intención fue enseñar. Pero ¿qué quisiste enseñar? Escribe en la respuesta de esta pregunta. Aquí, mi intención fue enseñar. Como mi texto es didáctico, mi intención es enseñar que la jirafa es el animal más alto del mundo. Puede ser, ¿verdad? Porque es didáctico. Si es periodístico, pues que yo quise hacer un reportaje acerca de la jirafa, entonces quiero dar a conocer información acerca de la jirafa. Todo depende del tipo de texto que hayas elegido para tu escrito. O sea, la intención tiene que ver con el tipo de texto. Cuidado porque en la actividad pasada, no se entendió muy bien, por eso lo estoy tratando de explicar un poco más. Cuando yo quiero hablar
o quiero encontrar la intención. Digamos, hablemos del cuento, o bueno, no del cuento, sino de algún libro de los que hemos leído, digamos, eh, pues puede ser El Principito o puede ser eh, este de Kafka que leímos, del que se convierte en un insecto, se me olvidó el nombre, perdón, pero vamos a suponer que la metamorfosis, si yo quiero hablar de ese tema, digo, ¿qué tipo de narración es la metamorfosis? O sea, es un tipo de texto jurídico? Pues se me hace que no. Periodístico, no, tampoco. De divulgación científica, no. Es literario, pues sí es literario, porque es una novela, este, con cierta ficción, ¿verdad? Porque un individuo se convierte en un insecto. Entonces, si es literario, ¿cuál será la intención del autor? Y eso es una opinión ya personal. Cada quien define la intención, aunque el autor tenga su intención, no siempre la captamos. Y por eso cuando yo digo cuál es la intención del autor de la metamorfosis, es mi opinión. Entonces yo puedo decir, como es un texto literario, en primer lugar es entretener. Pero con qué nos quiso entretener? Pues con una historia fantástica. Entonces, ¿cuál es su intención? Entretenernos acerca de cómo una persona puede cambiar a tal grado que su familia no lo reconoce. Yo creo que ustedes han visto que hay personas que cambian mucho y que dicen, pues cuando cambió tanto así? Ya no es como lo conocíamos. Se fue a Estados Unidos y regresa y ahora resulta que es otro completamente diferente. Sufrió una metamorfosis real o fantasiosa, ¿verdad? A lo mejor es una persona que cambió, porque ya no quería ser como era y lo hizo de una manera muy drástica y que no le creemos, pero finalmente cambió. Entonces, dependiendo de cada texto, va a ser la intención del autor. Tu intención con este escrito de la jirafa, ¿cuál es? Bueno, primero define qué tipo de texto escribiste. Sí científico, sí literario, sí didáctico, y luego ya con eso define la intención. Con esto se acaba la primera parte. Y aquí vamos a suspender esta grabación para que pues hagamos, no, primero para que no se haga tan largo el video, porque ya por sí ya está muy largo. Voy a explicar la segunda parte en otro video, pero aquí me detengo para que analicen, porque es algo, les digo, un poquito complicado, pero no le hacen, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien. Entonces, pónganse a trabajar esta primera parte y luego ya que terminen, ven la segunda parte del video. No, no, no tiene nada que ver que lo hagamos así, es más que nada para que no se haga tan largo esta clase en video. No, no me gusta, pero en esta ocasión lo necesitamos y está muy largo el tema, por eso preferí dividirlo en dos, ¿ok? Bueno, hagan eso, termínenlo y luego ya pues continúan con la segunda parte. No tienen que llevarme la primera parte a revisar y luego hacer la segunda. No, terminen esto y de inmediato saquen el segundo video de la segunda parte y pónganse a hacer la segunda parte, ¿ok? Bueno, pues entonces nos vemos ahorita en la segunda parte de esta grabación. Hasta luego.